Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Arrancamos con este análisis y la verdad es que hoy tenemos por delante un recorrido apasionante. Vamos a descifrar la mecánica de una lengua riquísima, el de Teciángica. Es vibrante, está llena de matices y paso a paso vamos a entender cómo funciona exactamente todo su engranaje interno. Desde los sonidos más elementales, vamos, lo básico, hasta cómo sus hablantes construyen literalmente su visión del mundo a través de la gramática. Para guiarnos en este viaje vamos a basarnos en una obra fundamental editada por Gajendra Thakur. Hablamos de una guía gramatical completísima que pone frente a frente lenguas como el de Teciángica, el Vajika y el Maithili. Es un trabajo monumental, la verdad, y nos sirve de base perfecta para desgranar la estructura de la lengua que hoy nos ocupa. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, una introducción al Teciángica. Segundo, la fonética de la lengua. Tercero, la formación de palabras. Cuarto, sustantivos y pronombres. Y quinto, terminaremos con los verbos y tiempos verbales. Punto número 1. Introducción al Teciángica. Vamos a empezar por comprender un poco la identidad y las raíces de esta lengua. Y hablando de identidad, hay un dato súper curioso. Históricamente, al Teciángica se le ha conocido con el apodo coloquial de chica chiqui. ¿Y por qué? Pues resulta que todo se reduce al protagonismo brutal de un solo verbo. El uso constante del verbo chaikai o chai, que significa es o está, llamó tantísimo la atención que acabó bautizando a todo el idioma. Es increíble cómo una sola palabra puede definir toda una identidad lingüística. Fijémonos ahora en su huella geográfica, porque es verdaderamente inmensa. No estamos hablando de un rinconcito aislado, ni mucho menos. Se extiende por múltiples estados de la India, abarcando distritos enteros en Bihar, Jharkhand y Bengala Occidental. Y ojo, que incluso cruza fronteras internacionales llegando a las regiones de Morang y Sunsari, en Nepal. Así nos hacemos una idea del enorme alcance cultural que tiene. Claro, con semejante extensión, su estatus ha dado mucho que hablar. Allá por 1903, el famoso lingüista George Grierson lo catalogó simplemente como un dialecto del Maithili. Pero por otro lado tenemos la realidad de hoy en día. Sus hablantes nativos lo consideran, sin lugar a dudas, una lengua independiente. De hecho, a día de hoy es la segunda lengua oficial del estado de Jharkhand, así que hay un contraste enorme entre la visión histórica y la realidad moderna. Pasamos al punto 2, fonética de la lengua. Dejamos la geografía y nos metemos de lleno en el ADN auditivo del idioma. Lo que resulta realmente interesante de esta parte es cómo se organizan los sonidos según su punto de articulación. Hay que fijarse muy bien en las vocales, cancia, las guturales. El Teciángica tiene una vocal rarísima y muy particular, la O, que marca una diferencia abismal. Es como una firma sonora, una marca de identidad que separa claramente a esta lengua de sus vecinas, como el hindi o el Maithili. Pero esperad, que además de esa vocal pasan cosas alucinantes con los consonantes. Por ejemplo, el fenómeno de la metátesis. Mientras que en la fonética estándar diríamos nadi para referirnos a un río, en Teciángica la L y la R, o en este caso la N y la L, se intercambian todo el rato. Terminan diciendo ladi. Y pasa algo parecido con los sonidos se. Se fusionan todos y colapsan en un simple sonido se. Es una simplificación que le da al idioma una musiquilla, una cadencia súper especial. Sección 3. Formación de palabras. Toca ver cómo se cogen todos estos ladrillos de sonido para construir palabras completas. Y aquí es donde la gramática se vuelve una auténtica locura, pero en el buen sentido. Tienen un sistema para modificar sustantivos de 3 niveles. Primero está la forma lagu, la corta, como fudna o mali. Luego, si vamos un paso más allá, está la forma guru, la larga, donde añaden sufijos para crear malía. Y para rematar, el nivel atirikt, el extra largo, que nos da cosas como fudanma o maliva. Es un sistema de derivación de palabras riquísimo que rara vez se ve en otros idiomas. Pero ojo, que esto no es solo aplicar reglas matemáticas de un libro. Estos sufijos, como la terminación illa, que acorta una vocal larga pasando por ejemplo de gay a cadilla, son en realidad herramientas puramente culturales. En el día a día, usar estas terminaciones sirve para demostrar cariño y apego, o todo lo contrario, para mostrar desprecio y falta de respeto. Vamos, que la gramática aquí es pura emoción. Cuarto punto, sustantivos y pronombres. Con esta base que ya tenemos, lo suyo es adentrarnos en las reglas que rigen a los protagonistas de cualquier frase. Así que el punto crucial aquí es cómo montan el plural. En español ya sabemos, le ponemos una S al final a la palabra y listo. Pero el Teciángica le da una vuelta de tuerca. La pluralidad se consigue añadiendo palabras enteras justo después del sustantivo original, que se queda intacto. Usan palabras colectivas como sab, que significa todos, o log, que es gente. Estos términos se pegan al sustantivo original y actúan como marcadores de plural. Súper práctico, ¿verdad? A la hora de armar oraciones cuentan con 8 casos, conocidos como karak, y utilizan una serie de marcadores que actúan, por así decirlo, como el pegamento de la frase.
Tenemos partículas como se para el caso instrumental, que indica con qué herramienta se hace algo, o leli para el dativo, que nos dice para quién es la acción. Por ejemplo, betalei kitab significa un libro para el hijo. Sin estas pequeñas partículas, la frase simplemente se desmoronaría. En cuanto a los pronombres, la división está clarísima. Por un lado está el Uttam Purush, la primera persona, con formas como ham o hamra, y por otro el Madhyam Purush, la segunda persona, que usa palabras como te o tora. Y al igual que vimos antes, estos pronombres declinan y cambian su forma para encajar a la perfección en el papel que juegan dentro de la oración. Y llegamos al quinto y último punto, verbos y tiempos verbales. Vamos a abrir el capó para examinar el motor que realmente da vida a todo el idioma. Los verbos son, sin lugar a dudas, el corazón palpitante del Tecyanguika. Y atención, porque su conjugación va muchísimo más allá de decir si algo pasó ayer o pasará mañana. En este idioma, conjugar un verbo es codificar dinámicas sociales. La forma del verbo cambia no solo dependiendo de quién hablar, sino de forma crucial, de la posición o el estatus de la persona que escucha. Es gramática y jerarquía social, todo en uno. Y esto ilustra a la perfección el nivel de complejidad del que hablamos. Pensemos en la raíz del verbo ka, que significa comer. Fijaos en cómo va mutando. En presente continuo es kai ralau chai, pero en pasado salta a kaine chalai. La palabra se transforma meticulosamente dependiendo de si es primera, segunda o tercera persona, metiendo en una sola fórmula compacta tanto el tiempo de la acción como el actor que la realiza. Toda esta maravillosa complejidad lingüística nos deja con una reflexión bastante profunda para terminar. Al observar estructuras gramaticales tan únicas, ya sea ese sistema de 3 niveles para mostrar afecto o esos verbos tan cargados de normas sociales, es inevitable preguntarse, ¿cómo acaban estas mecánicas moldeando la forma en que los hablantes perciben el mundo y sus propias relaciones? Al final, aprender la gramática de un idioma es, literalmente, asomarse al alma de su cultura. Con este pensamiento cerramos el análisis de hoy. Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto.